Muy buenos días, mis queridos estudiantes del primer nivel. Sí, nuevamente soy yo, la profesora Geraldine, esta vez para iniciar el curso de razonamiento verbal. Sí, para comenzar nuestro tema, como en todas las grabaciones, no nos vamos a olvidar de las pautas importantes. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces no se vayan a olvidar primero del orden y limpieza en los cuadernos, ¿sí? Por favor, recuerden que en las fotos, por más que el celular tenga filtro, se está notando que algunos están haciendo la tarea en cualquier lugar. Tienen que establecer un lugar adecuado para que puedan elaborar sus tareas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Ahora, traten de no hacer borrones al cuaderno, es decir, no utilizar liquid paper. De repente, me equivoqué en una letrita. Bueno, en una letrita puede ser, ¿no? Una letrita, dos letritas. Pero que pongas liquid paper a casi toda la hoja, de hecho, es un poco incómodo para poder revisar, ¿sí? Muy bien. Además, no te vayas a olvidar de utilizar tu regla, por favor, es lo más importante. Recuerda, tu cuaderno tiene que estar ordenado para que tú lo puedas revisar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de un compañero que está contigo durante todos los años estudiantiles, ya sea en primaria, secundaria, en la universidad, incluso cuando seas profesional, va a haber un tipo de diccionario que te va a acompañar, ¿sí? Claro, ya lo dije, ¿verdad? Es el diccionario, aquel libro que siempre traemos y que siempre la misma nos pide para el curso de razonamiento verbal, ¿verdad? Pero en realidad lo tendríamos que utilizar para cualquier curso, para cualquier duda. Deberíamos llevarlo todos los días con nosotros, ya que constantemente nosotros estamos aprendiendo nuevas palabras, ¿verdad? Ahora, las palabras que ahora existen, que recién estoy aprendiendo, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, esas palabras existen en el diccionario. Te comento que las palabras constantemente se van a ir incorporando al diccionario, pero para esto tiene que llegar o tiene que establecerse un proceso para que pueda formar parte del diccionario. Ahora veamos, para entender muy bien todo esto, vamos a enfocarnos primero en el concepto de diccionario. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, vamos a observar el siguiente diálogo entre dos niñitos, ¿no? Dice, un científico famoso ha descubierto un pigmento que revolucionará la industria mundial, ¿verdad? Luego dice pigmento. ¿Será el hermano de la menta? Dice ahí un amigo, ¿no? Algunos se preguntan, y cuando ustedes se preguntan, encuentran significados muy curiosos que a veces ni al profesor siquiera se les ha ocurrido, ¿no? Entonces, su compañera le dice, ¿pigmento será el primo de la pimienta? No, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo yo hago para saber el significado de estas palabras si yo no las entiendo? Dice, el significado de la palabra pigmento es, ¿qué será, chicos? ¿Ustedes saben qué son pigmentos? Muy bien, el pigmento es la sustancia que se emplea para colorear una pintura, un barniz, un esmalte, ¿verdad? Ese es el pigmento. Pero para yo poder saber el concepto de esta palabra, tengo que acudir ¿a quién? A mi diccionario. ¿Qué será el diccionario? Dice, el diccionario es un libro en el que las palabras de una lengua están recopiladas en orden alfabético. Sí, claro, te has dado cuenta que en mi diccionario todas las palabras están en orden. Miss, ¿por qué están en ese orden? No entiendo. ¿Por qué? Porque lo primero que tú aprendes desde que eres muy pequeño, ¿qué es? El ABC, el abecedario, ¿sí, Miss? Para poder aprender a escribir correctamente. Muy bien, eso es lo primero que aprendes. Es por eso que tu diccionario está en ese orden, porque se supone que tú lo manejas muy bien. Entonces, siempre voy a encontrar las primeras palabras con la A y terminando en la Z, ¿verdad?
Ahora, Miss, solamente encuentro las palabras. No, también vas a encontrar las definiciones. Quiere decir los conceptos de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? ¿Sí? Ahora dice que en el diccionario no solo encontramos el significado de la palabra, sino que podemos aprender cómo se escribe. Claro, si yo quiero saber cómo se escribe una palabra correctamente, también tengo que buscar en mi diccionario, porque mi diccionario está universalmente aceptado. Es decir, todas las palabras están de acuerdo a las reglas de acentuación, a las reglas de escritura. Entonces, para yo escribir una palabra correctamente, tengo que ir ¿hacia dónde? No te olvides, hacia el diccionario, ¿sí? También vamos a encontrar diferentes interpretaciones, dice, ¿no? Que tiene una palabra y la función que cumple dentro de una oración, ¿sí? Miss, ¿qué se refiere con interpretaciones? ¿Quiere decir que una palabra puede tener varios significados? Sí, dependiendo del contexto, también puedo sacar el significado de mi palabra, pero esto lo vamos a entender más adelante. Observa, tenemos que tener en cuenta que mi diccionario tiene informaciones. Miss, ¿qué tipo de informaciones tendrá mi diccionario? Número 1, como ya te había dicho, las palabras en el diccionario están organizadas en orden alfabético. Observemos el ejemplo. Tienes ahí en la primera columna, tienes palabras que están en orden alfabético, ¿verdad? Siempre nos guiamos de la primera letra de cada palabra. Ahora, Miss, ¿qué pasa si yo tengo que buscar dos palabras que empiezan con la letra C? Inmediatamente me voy a ir a la segunda letra. Por ejemplo, observa aquí. Tienes cabra, cebra, ¿sí? Miss, cabra, la segunda letra es la A y en cebra la segunda letra es la E. ¿Cuál voy a ubicar primero? Cabra, ¿verdad? Miss, ¿qué pasaría si la segunda letra también es la misma, como en el caso de caballo, cabra y cebra? Entonces me voy a guiar ahora en la tercera letra. Miss, si la tercera letra es la misma, como me acabo de observar, entonces me voy a guiar en la cuarta y así sucesivamente. Incluso observas la palabra caballo y caballa, ¿no? Igualito. Primero voy a buscar caballa y luego caballo, ¿sí? Y en el diccionario obviamente me van a salir todos los significados que pueda tener. ¿Qué más tengo en mi diccionario? Tengo abreviaturas, ¿sí? ¿Para qué sirven las abreviaturas? ¿Qué es lo que pasa? Que como el diccionario es un libro que de hecho tiene unas páginas limitadas y tratan de colocar toda la información posible en el menor espacio. Entonces, para ahorrar espacio, ¿qué hacen? Colocan bastantes abreviaturas, ¿sí? Entonces, sí, porque a veces yo reviso mi diccionario y yo encuentro abreviaturas y no entiendo qué es lo que dice, no comprendo. Sencillo, te vas a la última hoja de tu diccionario o algunos están en la primera y encuentro el significado de todas las abreviaturas que utilizó mi diccionario, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí la abreviatura, ¿no? Primero tienes a la palabra, dice pelado, pelada. ¿Qué significa? Dícese de la persona que ha perdido parte del cabello. Ese es en primera instancia. Segunda instancia, por eso tienes los dos slash, dícese de la persona que tiene el pelo muy corto, ¿no? O en sentido figurado, porque eso significa figurativo, dícese de la persona pobre o sin dinero, ¿no? Miss dice UTC, ¿qué significa eso? Ya no entiendo. Bien, significa, dice UCC, también como sustantivo. También se puede utilizar como sustantivo, ¿sí? Pero en su primera instancia, por eso dice al costado de la palabra, es adjetivo, lo utilizo como adjetivo. ¿Me entendiste hasta ahí? Muy bien, ¿ya? Vamos a continuar. Número 3, el sentido figurado de las palabras. ¿Qué significa esto? Es justo lo que te estaba explicando hace un momento. Cuando miraste, dice figurativo, dícese de la persona pobre o sin dinero, quiere decir que yo puedo utilizar en otro sentido mi palabra, en otro contexto de oración,
que me puede dar una idea. ¿Cómo es esto, Miss? Observa, ha subido el precio del pan. ¿Viste ahí la imagen? ¿Qué cosa es? Un pan, claro, tal cual. Y en la imagen B, desde niño trabajaba para ganarse el pan. ¿Será que trabajaba todos los días para comer mucho pan? ¿Todo el día comía pan? ¿Por eso trabajaba mucho? No, ¿verdad? ¿Qué significará en esta parte la palabra pan? En esta oración, en este contexto. Muy bien. Significa que trabajaba para comer, ¿no? Para sustentarse. ¿Qué más vamos a observar? A ver. Vamos a darnos cuenta que tanto oración A como oración B corresponden a un tipo de sentido. ¿Cómo se le van a llamar? Observa. Como te has podido dar cuenta, en la oración A, la palabra pan tiene un valor directo. ¿Sí? Directo. Objetivo, se le dice. Es decir, literal. Cuando la palabra tiene un significado tal cual, lo que realmente significa en el diccionario como primera acepción, como lo primero, no te dice como sentido figurado, sino su significado real, se le llama literal. Sin embargo, en la oración B, este término tiene un significado diferente, es decir, figurado, ¿sí? No te olvides, tenemos dos valores, literal y figurado. En tus actividades, a ver, antes de terminar, chicos, este tema, vamos a recordar lo siguiente, que el diccionario que tú utilizas en el colegio va a ser el diccionario normativo, ¿sí? Miss, ¿qué significa eso? Quiere decir que hay una cantidad de palabras que es la que normalmente utilizas en tu día a día. Ahora, este diccionario normativo deriva de otro diccionario, que es el más importante. Miss, ¿cuál será? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? Ahora, este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un diccionario que se elabora en España, porque recuerda que de ahí viene nuestro idioma, ¿sí? Ahora, ahí es donde varios representantes de muchos países se unen para poder analizar las reglas de la normativa, de la escritura, de las palabras. ¿Qué palabras se utilizan y qué palabras ya no están utilizando? ¿Qué palabras están en desuso? Y al momento de evaluar todo esto, de repente suprimen algunas reglas, es decir, lo eliminan, o de repente agregan otras palabras en el diccionario. Por eso mi diccionario es de característica abierto. ¿Por qué? Porque se va agregando constantemente nuevas palabras. Por ejemplo, de repente en la última edición del diccionario de la Real Academia ya existe la palabra WhatsApp, o como verbo, whatsappear, ¿no? Entonces, eso lo vamos a observar en la última edición, porque ahorita todavía está en la 23 edición, en la 23, claro, en la 23. Ahora, esta última edición fue hecha en el 2014, entonces probablemente todavía no encontremos esas palabras, pero sí encontramos algunos cambios importantes que debes de saber. Por ejemplo, cuando tú mencionabas tu abecedario, recuerdas que tú decías A, B, C, D, E, y llegabas a la última letra Y y Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué me dice mi diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para sintetizarlo, el DRAE? ¿Qué me dice? Me dice que esa letra ya no se va a llamar Y, sino se va a llamar la Y. Nada más. Eso es lo correcto. Si tú me dices Y, ya es incorrecto, ¿verdad? También se eliminaron los dígrafos. Miss, ¿qué se refiere dígrafos? Quiere decir a las letras del abecedario que contenían dos letras. Por ejemplo, la che. La che ya no está considerada dentro del abecedario. Miss, y la eye, la que tenía dos L's, tampoco no está considerada, ¿sí? Entonces, también para esto es importante mi diccionario. Miss, usted también nos pide en el curso Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Este también cuenta, excelente, también cuenta. También es un diccionario importante, ya que el diccionario normativo no es el único que existe. Existe de sinónimos y antónimos,
existe el diccionario bilingüe, el que utilizas para tus clases de inglés, ¿no? Existe el diccionario de tecnicismos, el que utilizan los profesionales. Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico tiene palabras especiales. Un abogado, cuando te habla de legislar, cuando te habla de los decretos, ¿no? Entonces, ellos tienen sus propias palabras, manejan sus términos. Para ello necesitan un diccionario especial. Entonces, no nos vamos a olvidar de estos aspectos del diccionario, ¿sí? A ver, para terminar el primer tema tienes tus actividades. En las actividades te dice, número 1, copiar en el cuaderno la parte 3 del tema. Miss, ¿cuál es esta parte 3? A ver, vamos a buscar. Comienza desde aquí. ¿Por qué, Miss? Porque el 1 y el 2 yo lo tengo en mis fichas informativas, pero el 3 no lo tengo. Entonces, ese es el que vas a copiar, ¿sí? El sentido figurado de las palabras. Y número 2, copiar y realizar en el cuaderno los siguientes ejercicios. Lee las siguientes oraciones. Luego escribe en los paréntesis, dice, el sentido o significado literal o figurado. ¿Recuerdas que te comenté cómo era literal y figurado? Misma, ¿puedo explicar una más? Muy bien, vamos a resolver juntos el primer ejemplo o el primer ejercicio. Luego tú resuelves el 2 y el 3. Número 1 dice, siempre gana en ajedrez desde las primeras jugadas. Y número 2, alguien malintencionado le preparó esa jugada. ¿Cuál será el significado literal? Ahí te menciona jugadas que está en negrito. ¿En cuál de las oraciones jugadas estará con significado literal? Tal cual, objetivo. Muy bien, en la número 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la número 1 se refiere a los movimientos de las piezas. Eso significa las jugadas, los movimientos de las piezas, porque están jugando. El ajedrez es un juego. Están jugando y siempre ganan las primeras jugadas, o sea, tal cual. Entonces, dentro del paréntesis yo colocaré literal. Y en la segunda dice, alguien malintencionado le preparó esa jugada. Ahí ya no te están mencionando como la jugada dentro del ajedrez, sino un artificio, una artimaña para poder ganarle, una trampa, ¿no? Una emboscada. Ya no se refiere al significado tal cual de la palabra jugar. Entonces, dentro del paréntesis yo le colocaré figurado. No te vayas a olvidar, ¿sí? Entonces pasamos al tema 2, un tema también importante, como es el tema de la palabra, ¿sí? Recuerda que todavía estamos en nuestras clases de reforzamiento, de repaso. En tus fichas anteriores tú ya tienes estos temas, ¿sí? Vamos a ver. Observa, dice en la primera imagen, niña, ven a comer. En la segunda, ¿qué le responde la niña? No quiero comer todavía, niñera, dice, estoy jugando. Siguiente, dice, déjate de niñerías, tienes que comer. ¿Por qué no me dejas disfrutar de mi niñez? ¿Has observado que hay algunas palabras que se repite el concepto o que todo va en el contexto de algo, de niño, ¿verdad? Entonces, vamos a observar la palabra niña, niñera, niñerías y niñez. Tienen algo en común, que es la palabra niño, ¿verdad? Entonces, estas palabras comparten algo en común. Miss, ¿qué será? ¿Por qué será así? ¿Por qué estará escrito de esa forma? Lo vamos a ver en nuestro tema. Dice, ¿qué es una palabra? Para poder entrar al tema tenemos que saber que la palabra es un sonido o un conjunto de sonidos articulados que expresa una idea. Miss, ¿por qué dice un conjunto de sonidos articulados? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, yo articulo las palabras. Yo muevo mi boquita para que las palabras puedan salir. Entonces, eso significa articular, hacer un movimiento de mis aparatos fonadores para que pueda elaborarse una palabra. Ahora, una palabra no solamente es un sonido, sino que también es una idea. Porque si yo digo, por ejemplo, la palabra libro, claro, lo estoy pronunciando, pero antes de pronunciarlo, mi cerebro inmediatamente imaginó y dijo, libro, muy bien, muy bien, es un objeto que sirve para estudiar, para informarme.
Entonces dice, voy a comenzar a pronunciar libro. ¿Qué tengo que sacar? Dice mi cerebro. Inmediatamente reconoce a la L, la I, la B, la R, la O y le dice el cerebro, manda a mi aparato fonador. Lo tengo listo, menciona la palabra y es libro. Yo lo pronuncio. ¿Ves que es todo un proceso? Al parecer era simple, pero en realidad es todo un proceso que hace mi organismo, que es conjunto de mi cerebro con mi aparato fonador para pronunciar una palabra, ¿sí? Es por eso que también tu palabra tiene una estructura, ¿sí? ¿En qué lo separamos? En primera instancia te enseñaron que una palabra se separa en sílabas, que son golpes de voz, ¿no? Te decían, niñito, vamos a separar la palabra casa, y tú hacías tu aplauso, casa, ¿verdad? Pero ahora, como tú ya estás en secundaria, te darás cuenta de que tu palabra no es tan simple como pensabas, sino que está clasificado. Mira, vamos a observar. Tenemos un lexema. Miss, ¿qué es lexema? Ya no voy entendiendo, me voy perdiendo. No, no te pierdas porque es sencillo. Mira, dice, el lexema es la base de la palabra, ya que le aporta un significado, claro. Además, tengo que tener en cuenta que el lexema es la parte de la palabra que no varía. Por nada del mundo varía esta parte de la palabra. Lo vamos a entender mejor aquí. Con la parte de la palabra en que dice morfemas derivativos. Mis, ¿qué será un morfema derivativo? A ver, tenemos que tener en cuenta que la palabra tiene prefijos y tiene sufijos. Mis, ¿qué es esto? Como ya hemos visto que es un lexema, te voy a decir que los prefijos van antes del lexema y los sufijos van después del lexema, después. Mis, ¿me puedo explicar un poquito mejor? Vamos a ver en el ejemplo que dice gatera, ¿ya? Pero te he puesto aquí el mismo ejemplo de gato y gatera. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que al yo decir gatera, hay una parte de mi palabra que no ha variado. ¿Cuál es? Muy bien, gat. Como esa parte no ha variado, esta va a ser el lexema. Y la parte que continúa, porque está después de la palabra, se va a llamar sufijo. En eso se va a clasificar mi morfema derivativo, en prefijo y en sufijo. Prefijo antes de la palabra, perdón, antes del lexema, y sufijo será después del lexema, ¿sí? Mis, quiero entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver aquí. Hablando del morfema flexivo, lo vas a entender un poquito mejor, ¿sí? Cuando hablamos de sufijos, ¿recuerdas que dijimos que estaba después de qué? Del lexema, ¿ya? Ahora, el morfema flexivo también está después del lexema, incluso algunas veces después del sufijo. Este morfema flexivo me va a indicar el género, el número, incluso algunas veces la persona en la cual estoy hablando, pero mayormente es el género y el número. Quiere decir, me va a indicar si mi palabra es de género masculino, femenino o de número plural y singular. Observen el ejemplo, te he puesto el mismo para que observes. Si yo digo gato, gata, gatos, gatas y gatos, vas a observar que hay una parte de la palabra que no varía. ¿Cuál es? Gat. Por eso te vuelvo a explicar que esa parte que no varía y que me da el significado principal, es decir, que inmediatamente yo sé que estoy hablando de un animalito, un felino doméstico, ¿no? Entonces, esa parte que no varía va a ser el lexema, ¿sí? Ahora, la siguiente parte que yo veo acá, veo que ya no es un sufijo, sino es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque me está indicando, si te digo gato, la O me indica que es masculino y singular. Gata, la A me indica que es femenino y singular. La O y la S, ¿qué me indican? Que es masculino y plural. Gatas, A y S me indican femenino y plural. Y gatos, puede ser de dos formas, ¿no? Puede que me indique que son gatos masculinos y plurales o en todo caso hay entreverados entre gatos y gatas
plurales, ¿no? Entonces, eso es lo que me indica el morfema flexivo. Miss, le entendí, pero necesito un ejemplo más. Excelente. Tienes aquí. Vamos a observar la primera palabra. La primera palabra es aniñado, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder sacar la estructura de mi palabra es que yo tengo que buscar la raíz. ¿Y la raíz de mi palabra cuál será? ¿De qué proviene mi palabra? Miss, de la palabra niño. Muy bien, justo lo primero que habíamos tocado, para que lo puedas comprender mejor. Miss, quiero sacar el eczema, ¿cómo hago? Bien, pronuncio niño o lo escribo, ¿no? Niño, niña, niñería, niñito. Muy bien, hay una parte que no ha variado hasta ahí. ¿Cuál es? Nin, ¿verdad? N-I-Ñ. Esa parte no varía por nada. Entonces, ese será el lexema. Lo he puesto ahí de negrito, mira. Todo lo que está de negro es el lexema. Muy bien, pero tengo antes de la palabra nin, tengo la A. Mis, ¿qué será eso? ¿Se queda al aire? No. Recuerda que antes del lexema siempre está el prefijo. Lo tengo aquí, muy bien, prefijo. Ahora, después del eczema, la palabra que va después del eczema se le va a llamar sufijo, como es el caso de ad. Miss, ¿tendría acá un morfema derivativo? ¿Cómo me doy cuenta que es un morfema derivativo? Sencillo, porque si yo tengo aniñado y también puedo decir aniñada, quiere decir que es un morfema derivativo. Perdón, chicos, aquí hay un pequeño error. Aquí debió decir morfema. ¿Te diste cuenta? Morfema flexivo, ¿verdad? Morfema flexivo. Entonces, ¿por qué morfema flexivo? Porque me indica el género y el número. Sí, por favor, disculpen aquí el pequeño error. Morfema flexivo. Entonces, si yo puedo decir aniñado y aniñada, me doy cuenta que puedo hablar de dos géneros, de masculino y femenino. Por eso he puesto la O como morfema flexivo, ¿sí? Ahora, tengo el siguiente. La palabra es encaminadas. Inmediatamente busco la raíz. Es el primer paso. La raíz será... A ver, más o menos, camín, ¿será camín de camino? Puede ser, a ver, digo camino, caminito, caminar, caminante. Hay una parte que no varía. ¿Cuál es? Camín, muy bien, porque cuando yo digo camino ya varió esa que está ahí, ¿no? Camino. Muy bien, tengo camín, la raíz. Miss, la que va antes, ¿cómo se iba? ¿Cómo se llamaba? Prefijo, muy bien. La parte que va antes, prefijo. La parte que va después del eczema se llamaba sufijo, muy bien. Miss, ¿cómo yo me doy cuenta que aquí hay un morfema flexivo? Ah, correcto. Puedo decir encaminados, puedo decir encaminado o encaminada. Pero me doy cuenta que ahí me indica precisamente que es de género femenino y de número plural, ¿verdad? Ahí tengo mi morfema flexivo. Miss, ¿puede ser que no haya morfema flexivo? Claro, puede ser, como en el tercer caso. Supermercado. Observa, tengo la palabra supermercado. Muy bien, ¿de qué palabra vendrá? De mercado, muy bien. Miss, ¿cómo saco la raíz? Nuevamente digo, mercadito, mercadeo, ¿ya? Puedo decir mercadazo, tal vez, mercado grande, ¿no? Entonces observo que hay una parte de la raíz que no varía. ¿Cuál es? Muy bien. Merca, ¿no? Merca, acá es merca, todo no varía, hasta acá. Luego tengo antes de la raíz, se le va a llamar prefijo a super. Y tengo a do como sufijo, ¿verdad? Miss, ¿por qué no hay morfema flexivo? Porque si yo digo supermercada, ¿existe? No, entonces no tiene morfema flexivo, ¿sí? Espero que me hayas podido entender. Para ello te he dado las actividades para que refuerces lo que hemos aprendido el día de hoy. A ver, dice,
Número 1, copiar el esquema de los morfemas, ¿sí? ¿Cuál es este esquema? Este es el esquema de los morfemas, no te vayas a olvidar. Y luego vas a copiar las siguientes palabras y los vas a separar en prefijos, en lexemas, sufijo y lexema flexivo. ¿Cómo es esto, Miss? Por ejemplo, tienes la palabra desterrado. Acá está. ¿De qué proviene? De la palabra tierra. Muy bien, si yo digo tierrita, si digo tierra, muy bien. Entonces tengo la raíz. Tengo acá la T, la E, la doble R. Eso lo colocaré en la parte que dice lexema. Luego buscaré más partes de mi palabra y acá dice, antes del lexema tengo la palabra des. ¿Dónde lo coloco? En prefijo. Muy bien. Y luego tengo la palabra ado. Pero primero tengo que averiguar si tiene lexema flexivo, morfema flexivo. Entonces diré desterrada, ¿sí? ¿Existe? Sí, muy bien. Desterradas, también. Entonces pondré A y la D en sufijo y la O en morfema flexivo, ¿sí? De esa manera lo vas a hacer. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo. Nos vemos.